Yo soy Gerardo Camiletti, estoy a cargo de la dirección del proyecto Representaciones de las Minorías en la Escena y en las Artes Audiovisuales en la segunda mitad del siglo XX. Ese proyecto está radicado en el Instituto de Investigación de Teatro del Departamento de Artes Dramáticas de la Universidad Nacional de las Artes. Con este proyecto nosotros estamos apuntando a ver cómo se articulan los contextos sociales con las representaciones de diferentes minorías. Elegimos hablar de minorías, más allá de que sea un término polémico, para poder tener mucho mayor alcance a las identidades que fueron representadas en la segunda mitad del siglo XX, tanto en el teatro como en el cine y en la televisión. Entendamos que lo hegemónico por excelencia es la figura del varón blanco, heterosexual, cis, y todo lo que está fuera de esa definición sería parte de una minoría. Si bien hay un momento de quiebre muy grande durante la última dictadura cívico-militar, en donde hay identidades que directamente no se representan o se representan de una manera absolutamente peyorativa, sí en los años 50 y en los años 60 empieza a haber mucha más presencia de diversidades sexuales, de identidades disidentes, y una de las cosas que nos había llamado mucho la atención era la enorme cantidad de debates que se habían armado en torno a estas formas de representar. Muchas veces esas visibilizaciones tendieron a refrendar de alguna manera miradas negativas acerca de esas minorías. Estrenaron algunas películas norteamericanas en Argentina en la década del 70 que representaban o ponían en cuestión o visibilizaban a las identidades gays o a los personajes homosexuales, y muchos grupos de resistencia, de visibilización por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, empezaron a cuestionar que esos modos terminaban perjudicando a estas identidades. Un caso muy claro, por ejemplo, con el estreno de Cruising, una película que muestra que todo el entorno de la vida gay en Estados Unidos estaba muy vinculada a la violencia, a lo que podríamos llamar, y es un término un poco polémico, ¿no? La promiscuidad, lo pongo muy entre comillas, porque se entiende o se da a entender cada vez que uno habla de promiscuidad del ejercicio libre de la sexualidad de las personas. Pero esto visto negativamente ubica a la persona o al sujeto que pertenece a la comunidad gay como un sujeto que está siempre en riesgo, siempre en una situación de violencia o en una situación de peligro. Si vos pensás en la película Filadelfia, en donde aparece un personaje que el público logra tener con ese personaje cierta empatía, porque es un abogado joven, prometedor, que además es cariñoso con su pareja y tiene una pareja, y entonces vos ves que es injusto que lo echen del buffet en donde está trabajando porque le detectan que tiene VIH y todo lo demás. Pero hay un momento en la película en donde se justifica de alguna manera o muestran que el problema no es solamente la discriminación, sino que hay que mostrar que contrajo VIH. ¿Y de qué manera contrajo VIH? Es yendo a un cine pornográfico, es decir, esto de alguna manera, entre comillas, le pasa porque acudió a un centro de prácticas sexuales promiscuas. Entonces, la película puede tener la mejor intención del mundo, pero en un punto ocurre esto. Lo que nos importa a nosotros en esta investigación es ver qué es lo que se produce entre estas representaciones, ya sea escénicas o cinematográficas o televisivas masivas, con los contextos sociales en los que aparecen, ¿no? Porque los contextos sociales muchas veces
reafirman lo que piensan o se ponen a cuestionar qué es lo que están pensando acerca de estas identidades. Y para no quedarme solamente en las disidencias sexuales, pensemos, por ejemplo, en las representaciones de personas gordas o personas marrones o afrodescendientes. ¿Cuáles son los papeles que históricamente se le han dado a estas personas? ¿Por qué un actor o una actriz que pertenece al colectivo marrón o afrodescendiente le están reservados personajes siempre menores o personajes graciosos o el delincuente, algo parecido a lo que pasa en Hollywood con los actores latinoamericanos, que siempre tenemos reservados para Hollywood los personajes que estamos vinculados con el narcotráfico, la prostitución y demás delitos. El problema es que se representa de manera peyorativa y eso al público que lo ve, o al gay o al niñe gay o al adolescente gay, también le impacta de alguna manera, porque esa representación le está enseñando que si es así va a ser objeto de burla. Si es así, va a padecer. Si lleva adelante una vida homosexual, masculina, por ejemplo, puede terminar con VIH, por ejemplo, o que ninguna historia de amor entre dos personas del mismo sexo pueda darse. Ortiz de Zárate filma otra historia de amor y la película es exactamente eso, es otra historia de amor, ¿no? Que es la historia de dos varones que terminan enamorándose. Uno llevaba una vida heterosexual, tradicional, normativa o de matriz cis heteronormativa, y el otro era un compañero de oficina que lo enamora, lo seduce y terminan enamorándose, ¿no? Y en la película parece en un momento determinado que frente a este conflicto el personaje que había salido del placard decide irse del país, separarse, etcétera, etcétera, pero finalmente la película termina lindo. Estoy spoileando, pero no importa porque es una película que vale la pena ver aunque sepamos cómo termina. No toma el avión y se reencuentra con su amante y la historia termina bien y es una película de amor, con un final feliz entre los dos amantes varones. Ahora, esto es en 1986 en cine, con una recepción bastante interesante, porque otra de las cosas que nos interesa es ver cómo fueron las recepciones en la crítica y en los públicos en la época. Pero en 1991 pasan la película por Telefe, o sea, lo pasan a un medio de comunicación masiva, hegemónica, y como tal pretende establecer un discurso hegemónico también. Bueno, le cortan los últimos minutos de la película, con lo cual el final no es feliz. Terminan separándose y no termina la película con el reencuentro de ellos, y entonces el espectador masivo, que no es el que vio la película en el cine, ve o entiende que nunca va a poder tener una vida feliz si pretende tener un vínculo amoroso con una persona del mismo sexo, ¿no? Cuando vamos a ver cómo estaban representadas las personas asexuales en el cine, qué sé yo, no existían. O cómo estaban representadas las personas no binarias, no existían. Bueno, y nos encontramos que sí, que hay películas en donde uno puede rastrear que hay personajes que, por falta de categorizaciones o por una especie de simplificación de nomenclaturas y todo lo demás, se los define como un personaje ambiguo o homosexual o lesbiana, etcétera, etcétera. Y nos preguntamos, todavía nos estamos preguntando, ¿no? Digo, ¿por qué no piensan en el personaje de la Raulito como un personaje no binario? Porque hay un momento en la película en donde dice, yo no me siento hombre ni me siento mujer. Una de las cosas que nos parecía importante también, para no pensar que todas las representaciones de minorías eran problemáticas o eran visibilizaciones negativas, también hubo visibilizaciones positivas o formas de empoderamiento desde la escena y sobre todo desde la escena teatral
desde el cine también, pero desde la escena teatral, y hay figuras que uno no puede eludir o que no se pueden dejar de mencionar, importantes, sobre todo después de la dictadura cívico-militar, es decir, con la recuperación de la democracia. Figuras como Urdapilleta, Tortonese, Batato Barea, Fernando Noy, incluso el mismo Gasalla, que venía trabajando desde hacía mucho más, pero que se apropian de un discurso no peyorativo de las identidades o de las minorías. El arte tiene un rol absolutamente importante en la representación de cualquier tipo de minorías de las que uno hable, ¿no? Es absolutamente relevante hacerse cargo como artista de que uno es responsable también de las narrativas que crea o las narrativas que genera y de cómo va a representar. Y de preguntarse, ¿por qué yo con este cuerpo tengo que representar este personaje de esta manera? El desafío para el arte en general, pero para los artistas en general, ¿no? En este caso, actores y actrices, productores, guionistas, dramaturgues, es sumamente fundamental el rol que vayan a cumplir, porque no es que con eso el mundo vaya a cambiar, pero sí le vas a estar ofreciendo otra narrativa de esas identidades al mundo. Es decir, le estás presentando al mundo otra posibilidad de pensar en las personas que no son hegemónicas, que no son el centro, que no tienen un espacio dominante en la sociedad.